Y vamos a continuar con la sección número 4. El tema es evolución de la seguridad social en salud, para lo cual invitamos al licenciado Juan Manuel Verdugo, secretario general del ISSSTE, con el tema el papel del ISSSTE en la seguridad social en México. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Igual le damos 15 minutos para su exposición. Gracias, muchas gracias. Déjame que te cuente limeña. Bien, muchas gracias, Virginia. 80 años para venir aquí, 80 motivos para tener muchas atenciones con ustedes. Muchas gracias por la hospitalidad. El papel del ISSSTE en la seguridad social de México. ¿Quién me ayuda con el aparatito? ¿Le cambian? Esta es nuestra población. Ahí estamos ubicados. Somos vecinos de este país y hacia el sur ya nos encontrarán ustedes ahí en verde con Perú. 120 millones de mexicanos. Gracias. 120 millones de mexicanos. La seguridad social, como la define la ONU, como la define la OIT, pero es una coincidencia con ustedes de lo que hemos estado platicando. De repente empezamos a caminar y de repente nos damos cuenta de que algo le suena a la carreta. Hay que pararse porque la gente con más conciencia, más educación, nos demanda más servicios y nos dice que su formación y lo que aporta le obligan a decirnos que le demos mejores atenciones, pero sin descuidar lo que estamos haciendo. Y lo primero que se ocurre cuando falta dinero, cuando faltan recursos, pues hay que cortar personal, hay que cortar gasolina, hay que cortar choferes, hay que cortar todo lo que son celulares, viáticos, pasajes, congresos. Entonces hay que empezar a ver qué está pasando. Y luego hay que ver los contratos, alguien ya lo refirió acá, y hay que revisar. Y luego después de todo eso hay que buscar qué se ha hecho en la parte de servicios integrales, qué se ha hecho en la parte de los contratos que tenemos. Pero estamos metidos en un tema que es la democracia y tenemos que ser muy cuidadosos con los sindicatos, que son los dueños realmente del dinero, que con los trabajadores se aportan en lo que el gobierno también hace su parte. Es decir, estamos todos metidos en el afán de hacer una conciliación en la ruta de lo que llevamos. Entonces tenemos que entrar a la parte de la modernidad y tenemos que tener respeto por la gente, especialmente por todos estos que son beneficiarios del servicio. Entonces nos encontramos que nos hace falta a veces hasta corazón, no solamente dinero. Y empezamos a buscarle con el eje central que es el derechohabiente y vemos cómo podemos ahorrar y cuál es la manera de buscarle recursos. Ya se dijo que desde el punto de vista médico pues es lo que buscamos, el éxito, pero en la parte de los recursos tenemos el tema de las recetas. Entonces las recetas se le daban a los pacientes, sobre todo jubilados y pensionados, para que vinieran cada mes a surtirla. Bueno, ya se eliminó eso y ahí nos ahorramos que los médicos estén haciendo una receta para 1 millón que tenemos nosotros de pensionados. O sea, ya no es una receta que hay que estar repitiendo cada mes. Se tiene que hacer por un cierto lapso y ahí estamos también trabajando. Luego ese millón tenía que venir a decir, aquí estoy, es mi dinero, me tienes que pagar y sigo vigente. Es decir, alzo la mano porque vengo por mi cheque. También ya se quitó eso porque tenemos un sistema nacional de población en donde este consejo nos dice quiénes se han ido y quiénes como niños nuevos han llegado. De esa manera también ahí nos ahorramos 1 millón de veces que vienen esas gentes a decir, aquí estoy y quiero que me ayudes. La otra parte era qué estamos haciendo con los quirófanos, ¿estamos ocupándolos al 100 o estamos desocupándolos el fin de semana? Pues a que se ocupen los fines de semana, pero tenemos que conciliar con los derechos de los médicos y las enfermeras. Y ahí también tuvimos que hacer algo que es negociar con lo que tenemos, dar estímulos y buscar que este personal ya capacitado pudiera también meterse con nosotros. Luego tenemos el tema de los medicamentos. Había fugas de medicamentos porque un paciente que podía ir aquí al Callao y le daban una receta, o podía estar en otra parte de aquí mismo del Perú, en cualquier ciudad, y la distancia era corta y le daban otra vez un amigo otra receta con el mismo medicamento. Hoy las computadoras nos permiten ver que si recibió en alguna parte ese medicamento ese día o dentro de 3 días,
se dispara y se detecta que no se repita y no haya fugas. Ahí nos hemos ahorrado también dinero. El otro tema fue en las compras consolidadas, unirnos con todo el sector y meternos a las compras consolidadas. La evolución del sistema de salud en México, como vemos, es que todo está ligado al modelo político de cada país. Nosotros tuvimos un proceso triste y serio de una revolución que nos llevó a que socialmente se vinieran los derechos que en este caso los buenos ganaron y se crearon la primera Dirección de Pensiones Civiles, pero fue hasta 1959 que se crea el ISSSTE. Y el ISSSTE es, dentro de todo este sistema de salud en México, donde podemos ver que está el IMSS, que atiende el 50% de los mexicanos, el Seguro Popular al 47%, las Fuerzas Armadas tienen su propio ISSSTE, digamos, su propio IMSS, su propio seguro, y son el 0.7, casi el 8%. Pemex, que los petroleros en su tiempo tuvieron también y tienen la conquista también, y el ISSSTE que atiende el 10% de toda esta población, con la diferencia de que de los 5 millones de pensionados de México, el ISSSTE atiende a 1 millón, al 20%. Entonces, todo esto lo pretendemos hacer con mucho cuidado y de la mano con los trabajadores, donde afortunadamente con esta estructura que tiene el instituto, atiende a los descendientes de los casi 3 millones que aportan los derechohabientes, esos 13 millones de mexicanos que están con más información y el privilegio de tener un empleo en el servicio público. De manera que un día en el instituto que se atiende con toda esta parte, ¿cómo podríamos hacer? Pues habría que hacer una evaluación permanente, tendríamos que tener una reingeniería de todo lo que ya les expliqué, teníamos que optimizar los recursos y tendremos que buscarle para que estos rindan más. Y todos nos metimos a conservar y fortalecer el sistema de salud, fortalecer todos los servicios y hacer más eficiente, y buscamos que se hiciera lo que llama un trato por un buen trato. O sea, ir con los trabajadores y buscar esa parte que nos había perdido de la humanización y que nos ayudaran a decir buenas tardes, es martes, sonríe, y que la gente empezara a tener un contacto. Se ha dicho que en 40 segundos es el tiempo suficiente para que captes la percepción del médico y la posibilidad de que se dé una comunicación que te permita conocer más o menos de entrada la sensación, pero en esos 40 minutos a veces hay un rechazo y el médico se le va al paciente y se distrae por la presión que hay de la demanda del servicio. Y 2 minutos serían suficientes para captar el 80% de lo que esos médicos podrían saber de ese paciente con cierta asertividad. Todo eso lo estamos trabajando de un programa que estamos todavía aplicando. Le estábamos buscando como con las asociaciones público-privadas, y aquí ya se habló de eso y ya se ve que sí se puede, pero que en todas partes hay un factor que se llama transparencia, la condición humana y la inquietud esa de que la gente le va y le mete la mano a los presupuestos que no son de ellos. Y aunque hay muchos controles, de todas maneras la gente no pierde el miedo cuando aún con leyes tan duras y tan difíciles, a veces la tentación les gana. Es un mal mundial y la condición humana ahí está, pero también hay manera de hacerlo por vocación, por convicción, y lo estamos también empujando y logrando. Tenemos también la posibilidad de buscarlo, y aquí nos decían los amigos de Colombia, pues busquemos en la ley, y se vio la barbaridad de recursos que le ahorraron y lo que fortalecieron al instituto. Nuestros amigos de, creo que Argentina, nos decían en los números busquemos la solución, y se van por los cálculos que hacen entre los que nacen, los que demandan y los que se van sobre lo que son los cálculos actuariales. Pues también en eso estamos buscando y estamos viendo toda esa parte. Por otro lado, nosotros seguimos trabajando ahora con un programa que se llama Código Infarto, que es una aplicación que en cualquiera de los teléfonos celulares le puede llegar en una desgracia a alguien, marca su aplicación y se alertan los sistemas más cercanos de donde le puedan atender, así como el médico que lo puede esperar en urgencias. Es decir, a la par que estás haciendo algo por conservar, fortalecer, crecer y hacer mejor el instituto, estás también buscando la manera de que lo que ya tienes no se pierda. Construir más edificios se está haciendo, y es las APP,
fortalecer las que ya tenemos, darles mantenimiento. Y en el caso de la vivienda, que el instituto presta para la vivienda y antes construía, hoy solamente hace los créditos, entraron a la bolsa y ahí se están multiplicando recursos. Nos han dado recomendaciones, OCDE dice pónganle más, pues no hay secretos, pues también los impuestos dice pónganle más, pero a la hora de que esto se tiene que hacer, no todos los sistemas políticos corresponden a ese deseo y entonces ahí está el arte de la política y de la negociación para poder lograr que haya recursos en donde mucho hacen falta. La capacitación también, las escuelas de enfermería, la prestación de servicios culturales, porque en el instituto tenemos, como ayer nos exhibieron ustedes sus orgullos, también bailables, tradiciones para adultos mayores y para la familia en general. Tenemos, ya dije, los pases de vigencia, en fin. El instituto tiene 21 prestaciones. 21 prestaciones que van desde que el niño llega al mundo hasta que las personas que participamos en el instituto nos vamos del mundo, porque tenemos el servicio también de funerarias y tenemos el servicio de casa, tenemos el servicio de salud. Es decir, ¿cuál es el secreto para que pueda haber sostenibilidad financiera en instituciones tan grandes? Aquí lo dijimos, ingeniería, honestidad, transparencia, buen uso de los recursos, creatividad, imaginación, acuerdos internacionales, cercanía con la gente, mejor utilización de los recursos y reuniones como esta que permita a la gente aprender cosas como las que me llevo para bien de mi país. Muchas gracias.